Perdón. Buenas tardes. Vamos a darle un minutito a los demás que se integren. Debe de notificar nuevamente por el grupo, profesor, que es por el link que usted envió, porque hay una gran mayoría que está en el link que nos facilitaron en el correo del trabajo. Déjame yo incluso escribir por ahí. Sí, por favor. Bienvenidos. Bien, estamos dándole unos minutos a los demás que se integren para iniciar, señores. Bien, ya están accediendo. En 2 minutos iniciamos. No veo a la señora Onelis por acá. No sé si todavía está en la otra sala. Empezamos todos viendo 150. Voy a enviar un correo, por si acaso. Ustedes, los que están acá, ¿recibieron la grabación de los encuentros pasados? Si alguien me podría confirmar, por favor. ¿Me escuchan? Pero como en, bueno, ahí espérese.
Hola, ¿me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, lo escuchamos, profesor. Ok. Les preguntaba que si pudieron, si recibieron la grabación del encuentro anterior. No. Oye. No la vi. ¿No la han recibido? Disculpe, ¿se refiere a que lo mandó por alguna mensajería o si lo vimos en la plataforma? Bueno, precisamente por eso he cambiado el enlace al nuestro, porque tuvieron dificultad para compartirnos la grabación del encuentro. No sé si, porque me informaron como que estaban trabajando esa parte y entendía que ya la iban a tener solucionada y lo iban a compartir por esa vía. Pues yo sé que es de vital importancia y Infotv es muy celoso con ese tema de las grabaciones. De hecho, parte del trabajo de auditoría que nos hacen a nosotros como facilitadores es precisamente procurar que las grabaciones estén colocadas correctamente en la plataforma. Bien, entonces, yo sé que es un material de apoyo muy interesante, o sea, muy importante en la acción formativa y por esa razón quería validar esa parte. Pero... ¿sí? Saludo, profesor. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, saludo equipo. Decirle que el equipo de seguridad, sí el enlace lo tenemos, no obstante descargarlo por los temas de seguridad no nos resulta de este lado. Entonces ellos están trabajando para proveer el mismo. Entiendo que si no en el transcurso de la tarde, a más tardar mañana lo estaremos compartiendo, sí. Ah, excelente, excelente. Pero mientras tanto, para evitar estos detalles, pudiéramos estarlo grabando desde el suyo y así también usted lo tiene como evidencia, pues sabemos que lo necesita. Entonces, ya saben, no se preocupen que le vamos a hacer llegar el enlace. Excelente, muchas gracias. Siempre. Bueno, pues vamos a ir iniciando. De todas formas, lo voy a compartir por si hay alguien más que no se nos ha unido. Lo voy a compartir por los correos que ya tenemos en la lista acá, por si alguien más se quiere integrar. Ahí está. Vamos entonces compartiendo pantalla. Ok. Bien, señores. Bienvenidos, ya oficialmente por acá, a nuestro tercer encuentro, señores. Para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que les esté gustando el curso, como vamos desarrollándolo. Ya hemos agregado algunos elementos adicionales al curso que pueden ir, si han ido viendo la plataforma, se van a ir dando cuenta. Algunas herramientas adicionales, actualizamos lo que es el cronograma de actividades con todo el material que vamos a estar trabajando durante estas semanas. En base a la cantidad de información que tenemos en el programa de clase, se incrementó una semanita para concluir el curso.
pues ya en la última semana vamos a estar viendo el proceso de manejo de Teams y demás. ¿Bien? Integrado ya con la parte de OneDrive, que es el almacenamiento en la nube. Entonces, el día de ayer habilitamos el contenido de la semana, o creo que fue antes de ayer, el contenido de la semana actual, que es el que vamos a estar trabajando el día de hoy, precisamente mostrando ya para cerrar el paquete de Excel en estas 2 semanas, que son este que está acá y este que está acá. Son las unidades 3 y 4 del módulo 2, que es lo que vamos a estar trabajando esta semana. Ya la semana próxima entramos a presentaciones, que es PowerPoint, las unidades 1 y 2. Y por último ya para el cierre vemos entonces lo que les había comentado más temprano sobre Teams. Entonces, vamos a ir viendo el contenido. Si surge alguna duda en el proceso, tengan la confianza de abrir su micrófono y pedirme la palabra y con mucho gusto les apoyo en cualquier duda que tengan. Bien, entonces en esta tercera unidad vamos a trabajar con los conceptos de funciones y fórmulas, que si bien es cierto es algo del día a día de Excel, hay muchas informaciones básicas que son de vital importancia para el correcto dominio de este tipo de actividades, bien, de ese tipo de funciones y fórmulas en Excel. Para ello vamos a ir viendo parte del contenido de las guías didácticas. Estas unidades también contienen lo que es actividades como foros, material pregrabado de suma importancia que les pueden ir guiando paso a paso en el proceso. En este materiales pregrabados, y ya cuando vayamos viendo la práctica, la actividad práctica, van a notar que para cada una de las hojas de la actividad práctica se contiene un audiovisual pregrabado. O sea que si quieren, como decimos en dominicano, tomar un atajo e ir viendo directamente esos puntos, lo pueden tener como una opción, ¿no? Para aquellos que tienen quizá un poquito más de conocimiento y quieren avanzar un poquito más. Ya por acá tenemos el área donde van a colocar las actividades y el foro de dudas. Si entiende por esta vía lo puede hacer o por el grupo de WhatsApp, pues estamos abiertos por las diferentes vías. Igual ya a partir de mañana vamos a tener aquí disponible la grabación de nuestro encuentro el día de hoy, tanto para la unidad 3 como para la unidad 4. Bien. Entonces, vamos viendo acá el concepto de funciones y fórmulas. Las fórmulas se pueden crear desde cero, o sea que puede iniciar una fórmula colocando el signo de igual, que es a través del símbolo que invoca la función de fórmula o de cálculo en Excel. Y algo que quizás no todos conocen es que dependiendo del tipo de datos que tenga una celda, esa función puede o no realizar esa tarea. O sea, si yo abro aquí mi Excel y yo tengo aquí, por ejemplo, este valor y acá tengo este valor, si yo me coloco acá y digo igual, el valor de esta celda más el valor de esta celda, o presiono Enter, se ve el resultado, ¿verdad? Utilizando el operador lógico, ¿verdad? El operador matemático en este caso, de suma. Pero bien, si yo, en vez de tener un tipo de datos, que es el que trae por defecto Excel, aquí manejamos todo lo que son los tipos de datos, lo vimos la semana pasada, yo hubiese seleccionado aquí quizás un tipo de datos tipo texto. Ya Excel, todo lo que yo inserte en esa celda, él lo va a visualizar como un texto. Y no lo va a visualizar como una función, aunque tenga el símbolo de igual delante. Entonces, muy importante, pues en ocasiones puede que tengan la necesidad de que quieran que se visualice una fórmula tal cual con el símbolo de igual. Y si no quiere que Excel la muestre o la ejecute, entonces esta es una alternativa que pueden utilizar para que no la ejecute, sino que solamente la muestre. Entonces, siempre se recomienda que la ejecución de las fórmulas o funciones se hagan orientadas en base al nombre que representa la celda. Bien, pues cuando trabajamos con
valores numéricos, como en este caso que trabajamos acá. Si yo cambio aquí nuevamente a general, y me va a dar 15, ¿bien? Y está correcto. 5 más 10 son 15, pero como yo estoy haciendo el cálculo en base a un valor numérico que introduje directamente en la fórmula que acabo de crear, entonces si mañana este valor cambia a 15, pues yo también voy a tener que venir manualmente a cambiar el resultado, pues ahora sería 20. O sea, tengo que cambiar también en la fórmula ese cálculo que estoy haciendo manualmente para que entonces me dé el resultado correcto. Eso me da sobretrabajo y no es lo que queremos. En Excel lo que buscamos es eficientizar la labor y que el resultado sea como lo más automatizado posible. Entonces, diferencias entre funciones y fórmulas. Bien, las fórmulas nosotros las podemos realizar de manera manual, como lo estamos haciendo acá, con la ayuda de operadores matemáticos. Ya las funciones son un conjunto, una o un grupo de fórmulas que vienen pregrabadas. Y yo puedo invocar esas funciones en base a la necesidad que yo tenga. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad de extraer un valor, como yo diría acá, un promedio de estos dos valores, ¿sí? Promedio de esos dos valores. Si yo utilizo una fórmula común, tradicional, yo podría decir igual a este valor más este, y el resultado de esos valores, ¿verdad? Que me lo divide entre 2. Aquí está. Entonces, tengo 190, no, aquí debió darme 80. A ver. Sí, 95, perdón. 95. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entra lo que es la ley de símbolos. Bien, lo que está dentro del paréntesis se calcula primero y luego el resultado se divide entre la cantidad, entre este valor que yo coloqué acá. ¿Por qué coloqué 2? Porque la fórmula del promedio lo que dice es suma la cantidad de valores y el resultado lo divides entre la cantidad de valores sumados. Entonces, por esa razón, vemos que aquí yo tengo primeramente una suma de los valores y luego una división. Bien. Entonces, si se fijan, en este caso yo tengo dos fórmulas en una, porque primero estoy sumando y luego estoy dividiendo. Bien. Entonces, las funciones vienen precisamente yo, quizá en escenarios como este, que debo de tomar en cuenta las leyes de los símbolos y demás, y los paréntesis y demás, yo utilizar una función. La función por lo regular se ejecuta desde acá, desde insertar función. Y un punto muy importante antes de nosotros invocar la función o el asistente de las funciones, que es este que está acá, es nosotros estar posicionados en la celda en la cual queremos que caiga el resultado. Bien, si yo quiero que mi resultado de esa función caiga acá, pues entonces yo, ya estando posicionado aquí, invoco aquí el asistente y desde acá yo tengo aquí un poco más de 400 funciones que Excel tiene disponible para ustedes que pueden utilizarla. Las funciones se pueden buscar por categorías acá. Bien. Por lo regular aquí se muestran la de uso reciente, la que yo he utilizado recientemente. Si quiero mostrarlas todas, puedo seleccionarla aquí toda y buscarla en orden alfabético. Bien. O acá tengo también un buscador de función, perdón. Buscador de función, en el cual yo puedo aquí decir promedio, o si no me la hace completa, bueno, promedio, yo sé más o menos qué así, entonces me va a traer todo lo que se acerque a esto, de promedio. Hay varias funciones que trabajan con promedio. Según yo me voy desplazando, aquí debajo me va dando una breve descripción de lo que hace cada función que yo tenga seleccionada. Entonces, de esa manera yo podría ubicar una función que haga lo que yo quiero, que en este caso es este, promedio. Devuelve la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, valores, etc. Entonces, ¿con qué me ayuda esto? De que yo no tengo que reinventar la rueda cada vez que necesita utilizar una función de esta que ya tengo precreadas. Bien. Ya más adelante, si quieren hacer Excel avanzado, ya ahí mostramos cómo usted incluso crear o combinar sus propias fórmulas y crearlas en una función que luego usted la puede ejecutar
como parte de su proceso diario laboral. ¿Bien? Pero ya eso lo vemos en macros. Entonces, aquí podemos invocar la función y se van a dar cuenta que cuando yo invoco mi función, básicamente ella me pide los argumentos de entrada. Los argumentos de entrada de una función es cuáles son esos valores que yo quiero que esa función trabaje. Entonces, en este caso son estos dos valores. Y ya podemos ver aquí en el resultado o en la vista previa que el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Es el mismo 95. Acá yo estoy utilizando una función que ya está pregrabada y sabe lo que tiene que hacer. Simplemente les paso los valores. Y acá estoy utilizando la fórmula que tuve que pensarla, tuve que colocarla correctamente para que me dé el resultado esperado. Bien. Si no hubiese colocado aquí los paréntesis, me iba a dar un resultado, pero no iba a ser el correcto. Entonces, ya eso también es un error humano más que evitamos utilizando las funciones. Bien. Entonces, ya aquí viendo lo que es la guía, en la guía profundizamos un poquito más en todos esos conceptos de lo que son las normas, de las funciones y fórmulas, las estructuras, los operadores, todo lo que son, todo lo que es el orden que debe tener, lo vemos acá en la guía. No es muy extensa, les recomiendo que la visualicen, la trabajen, y tiene imágenes que les pueden ayudar mucho a aclarar cualquier duda que tengan. Acá se está viendo el ejemplo que acabamos de ver, muy similar a una fórmula en comparación con una función, que ya también hay una función suma para realizar esas funciones básicas o esas fórmulas básicas que hemos visto anteriormente. El proceso de cómo acceder a las funciones que vimos ahora mismo, el tema de los argumentos de entrada, hay funciones que van a tener más argumentos y cada uno de estos argumentos, según nos vayamos desplazando por cada uno de estos cuadros, aquí me va a ir diciendo cuál es el valor esperado por la función en esa posición. Los valores que están en negrita indican que son obligatorios, más los que están un poquito más claros como este, indica que pueden, la propia función puede tomar un valor predeterminado por defecto. Bien. La prioridad de los operadores, y aquí empezamos a ver también ese punto. Los operadores de comparación, que vamos a ir viendo también más adelante. Y cómo se mostraría aquí la estructura de una función una vez que se va invocando. Bien, entonces, tomando en cuenta todo esto, van a realizar, incluso acá se les muestra una lista de funciones con una breve descripción de lo que hace cada una de estas, de manera que ustedes vayan como conociéndolas. Bien, pues hay funciones de todo tipo, hay funciones que pueden convertir tipo de datos en moneda, hay funciones que pueden eliminar lo que se llama truncar. Si yo quiero eliminar a un grupo de valores monetarios, los decimales, por ejemplo, yo puedo trabajar con un sinnúmero de funciones acá que me hacen todos esos trabajos, de manera de que yo no tenga que hacerlo de una manera manual. Bien, entonces les invito a profundizar un poquito y a conocer un poquito sobre las diferentes funciones adicional a la que vamos a mostrar el día de hoy acá en nuestro encuentro. Entonces, como parte de las actividades a realizar, deben realizar aquí cómo ustedes realizarían una fórmula o una función. Van a hacer su aporte presionando por acá y colocando aquí el resultado de su función o fórmula que usted decida realizar. Los foros, señores, son de vital importancia. Recuerden que el mínimo para aprobar por módulo son 60 puntos, entonces esto suma. Así que deben participar en los foros precisamente para... Ayer hice un recorrido, evalué algunas actividades, por lo que también les invito a ver sus calificaciones y vayan midiendo sus avances. Material pregrabado, audiovisual, aquí pueden acceder a ello, tanto por esta vía como por esta vía, cada una de las herramientas. Les voy mostrando, como les indicaba anteriormente, paso a paso cómo ir desarrollando las actividades. Por ejemplo, vamos a visualizar acá la actividad 1. Bien,
Esta es la actividad de la actividad de la unidad 3. Por ejemplo, van a notar aquí que tenemos 3 hojas de operación. Bien. La primera hoja tiene que ver con los operadores aritméticos, la segunda sobre operadores de concatenación y la tercera sobre el uso de funciones. Entonces, esta que está acá, este pequeño video es sobre el uso de los operadores aritméticos. El siguiente va sobre el operador de concatenación y el siguiente va sobre el uso de las funciones. Bien, ustedes lo ven aquí en la guía, en la unidad 3, aquí lo he pregrabado. Lo importante de esto es, o sea, lo hice de esta forma, de manera separada, precisamente para que ustedes no se encontraran como el audiovisual tan largo, ¿bien? Entonces, pudieran ver un audiovisual orientado a una actividad práctica, otro audiovisual en base a otra actividad práctica, aunque como quieran, en nuestro encuentro vemos cómo se desarrolla todo. Entonces, ¿cuál es la idea aquí con este escenario? Aquí tenemos la descripción de lo que se busca. Aquí tenemos, cada uno de ustedes va a tener todo el área de trabajo acá. Una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celda, funciones y operadores que generan los resultados. Pueden ser de estos 3 tipos, las fórmulas. Y aquí nos muestra un ejemplo de cómo nosotros procesar una fórmula. Aquí debajo se muestran los operadores aritméticos básicos que se utilizan en Excel en base a estos símbolos para realizar cada una de estas funciones. Bien. Entonces, la idea con esta actividad práctica es nosotros utilizar el operador que se nos indica en la parte superior para realizar los cálculos aquí debajo en base a estos datos de origen que le estamos suministrando. Igual, aquí debajo van a hacer lo mismo, el mismo uso, es la actividad práctica del encuentro. Por ejemplo, aquí tenemos el sueldo bruto más un incentivo que se asume que va a ser su nuevo sueldo bruto. Entonces, aquí yo podría decir que va a ser igual el valor de esta celda más el valor de esta celda que está acá. Con yo hacer esto, presiono Enter y aquí yo tengo el resultado. Si mañana este valor cambia a 5,000 pesos, automáticamente él va a hacer el recálculo acá. ¿Bien? Y es la idea de nosotros utilizar las celdas a la hora de hacer la operación. Si arrastro este valor hacia acá, la parte del arrastrado o el autollenado, se va a ejecutar lo que es la referencia relativa, en la que él va relacionando la siguiente fila con los siguientes valores y me va a ir haciendo ese cálculo línea tras línea de manera automática. Bien. Lo mismo, por ejemplo, en este caso del operador de porcentaje, en donde vamos a aplicar un descuento de un 2.5 al nuevo sueldo bruto. Acá podemos ejecutarlo de esta manera. Igual, este valor por 2.5%. Presiono Enter y aquí tengo ese valor. Otra forma de yo hacer el autollenado es posicionándolo acá nuevamente, pero en vez de arrastrarlo manualmente, puedo hacer el doble clic y él me lo va a completar hasta donde rompa con un espacio. Claro está, en este escenario quizás no me aplique porque yo luego tengo que hacer un total de todos estos valores aquí debajo. Entonces, puedo eliminar esto y luego entonces hago la sumatoria total acá y luego un arrastrado horizontal. ¿Vamos bien? ¿Dudas, aclaraciones, señores? Si tienen dudas, pueden abrir su micrófono. No sean tímidos. Todo correcto. Excelente. Bueno, entonces acá seguimos aplicando. En este caso va a ser en base a un 3%. Nada complejo, ¿verdad? Y hacemos el arrastre nuevamente. Ya si tenemos esto, pues aquí podemos hacer fácilmente el uso de esta función de suma, que es una función muy básica, ¿verdad? Que lo que me permite es sumar todos los valores seleccionados y en este paso en blanco me coloca el total. O sea, si yo le digo aquí, un clic, miren aquí cómo él me hace esa sumatoria y ya cuando hago el arrastrado horizontal, entonces él me trae el resultado de las diferentes columnas también, utilizando la misma función suma. Bien. Entonces, en este escenario, ya aquí hemos concluido con esta primera etapa. La tarea de ustedes es completar el cuadro completo en este operadores aritméticos.
Claro, siguiendo la secuencia con los valores, por ejemplo, en este escenario, operador suma nuevamente todos los descuentos, entonces aquí vamos a hacer la sumatoria del descuento 1 más el descuento 2, presiono Enter, cuestión de que cuando hago el arrastre nuevamente con el doble clic, y no me lo tomó, pero aquí sí ya me lo tomó. Entonces él me va a hacer la suma aquí hasta acá. Si lo quiero hacer hasta el final, bueno, pues lo puedo hacer hasta el final, que serían 10.000 más 12.000 y por eso me da este valor aquí. Entonces, a completar este cuadro completo. Ya en lo que es el operador de concatenación es de mucha utilidad y se usa mucho en esos escenarios en los que queremos unificar información de diferentes celdas y grandes cantidades de información, pues quizás hacerlo manual aquí no sería un problema. Pero si tenemos mucha información que nos va a tomar mucho tiempo, bueno, pues podemos utilizar ese operador. También conocido como la I comercial, acá se muestra cómo hacerlo nosotros utilizando una fórmula de manera tradicional. Bien. Básicamente aquí estamos uniendo valores estáticos, que viene siendo en este caso una cadena de caracteres, la marca, junto a un valor de una celda, que viene siendo aquí el valor de A2. Fue creada, que es otro valor, una cadena de texto nuevamente, con otra contenido de otra celda que es B2. Bien, entonces yo puedo jugar con esto utilizando la fórmula manualmente. Ya hoy en día podemos contar con una función que se llama de esa misma forma, concatenar. Y esa función, se puede invocar. Hay varias personas en línea, vamos a darle acceso. Esa función se puede ejecutar a través del botón de insertar función. Y acá yo puedo buscarla. Une varios elementos de texto en un solo. Le digo aceptar. Y acá yo puedo indicar diferentes argumentos de entrada. Puedo tener hasta 255 argumentos de entrada uniendo valores de diferentes celdas. Por ejemplo, aquí me está pidiendo unir el nombre y el apellido. Entonces, acá yo puedo decir que en el argumento 1 quiero a la palabra a esta celda. En el argumento 2 puedo decir que quiero este apellido. Pero miren esto. Como yo simplemente pegué ambos o seleccioné ambas celdas, acá en la vista previa puedo identificar que no hay un espacio entre nombre y apellido. Bien, entonces en ese escenario puedo en el segundo argumento dejar un espacio y en el tercer argumento entonces seleccionar mi apellido. Y de esta manera, miren cómo ya automáticamente Excel me agrega 2 comillas dobles en ese espacio, pues él le identificó que hay un carácter que no es un comando, que es un espacio, y por esa razón aquí lo plasmo. Bien. Entonces, ya aquí yo presiono aceptar y tengo mi cadena que dice José Colón. Si le hago doble clic, él va a hacer un auto arrastrado y ya que automáticamente yo voy a tener esa composición de esas celdas de nombre y apellido. Si lo ponemos un poquito más interesante, acá nos está pidiendo realizar una oración en base al nombre y el apellido y la fecha de nacimiento. Entonces podríamos nosotros ser un poquito creativos acá, ¿verdad? Invocar nuevamente nuestra función concatenar. Y acá podemos hacer algo parecido a lo que vimos acá, combinar cadenas de caracteres, bien, con contenido que ya se tiene en celdas. Es la idea. Alguien más en espera, vamos a ver quién viene por acá. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera aquí decir la fecha de nacimiento, por ejemplo, aquí ya yo tengo que colocarlo con una comilla doble. Bien, con Shift 2, comillas dobles. Podría decir aquí, por ejemplo, el año de nacimiento de espacio. ¿Por qué hago ese espacio aquí? Porque cuando ya yo invoque el nombre en el siguiente argumento, ya eso es algo que lo contiene esta celda, que ya yo lo había configurado, ya yo lo había concatenado previamente. Entonces, debo contemplar el espacio antes. ¿Sí? Comillas doble para cerrar. Fíjense que hasta que yo no coloqué la comilla doble, él no me colocó aquí la cadena de caracteres. Pues Excel
que las comillas dobles lo que le indica es que es una cadena de caracteres, no un comando, no un nombre de una celda. En el segundo argumento, entonces selecciono ya la celda que contiene el nombre compuesto, ¿verdad? Porque no voy a hacer doble trabajo. Y aquí selecciono a José Colón, y miren acá como él dice, en la vista previa, el año de nacimiento de espacio, que fue ese espacio que dimos aquí arriba, José Colón, mírenlo aquí debajo también. Entonces, en la tercera argumento, vuelvo a ser creativo y digo, bueno, vamos a poner aquí, espacio es espacio. ¿Para qué? Para que luego de José Colón haya un espacio, la palabra es, y luego otro espacio para que cuando yo seleccione el año, no se me quede pegado a la palabra es. ¿Sí? 1978. Miren aquí cómo se ve en la vista previa. Si yo elimino ese espacio aquí, cuando hago un clic aquí debajo, miren cómo aquí se eliminó el espacio. ¿Ven? Si vuelvo y lo coloco, miren cómo aquí se coloca nuevamente. Entonces, aquí yo creé esa oración, ¿verdad? El año de nacimiento de José Colón es con los mismos datos que ya tengo acá, insertando cadenas de caracteres directas que van a ser genéricas y utilizando data dinámica, pues dependiendo de el nombre que esté en cada celda, va a variar tanto el nombre como el año de nacimiento. Esa es la idea. ¿Bien? Entonces le digo aceptar, ya aquí lo hicimos, y si hacemos el arrastre con el doble clic acá, vamos a ir viendo cómo van cambiando. La parte estática de la cadena de caracteres sigue siendo la misma, van cambiando los nombres, el apellido y el año de nacimiento. ¿Entiende este concepto? Perfecto. Entonces, esa es la segunda actividad que tienen que hacer. Ya la tercera, teniendo en consideración que esta es un poquito compleja, ¿verdad? Por todo lo que tienen que tomar en cuenta, entiendo que les va a ser mucho más fácil. La idea acá es, nuevamente se les indica acá que Excel contiene un poco más de 400 funciones, precisamente motivándoles a que ustedes hurguen y profundicen un poquito más en la utilidad de estas. Pero acá vamos a ver algunas de ellas. Estos datos que están acá deben realizar utilizando la función suma, match, min, contar, contará y promedio. Realizar el cálculo de esto. Por ejemplo, vengo acá, estando posicionado en la celda que quiero que caiga el resultado, digo la función suma, selecciono mis datos, en este caso son datos secuenciales, puede que cuando son datos secuenciales como estos, usted lo puede seleccionar directamente en un único argumento. Si tuviésemos datos aleatorios en diferentes celdas, no en secuencia, podríamos entonces seleccionarlo acá y se nos van habiendo diferentes argumentos hasta 255. Pueden ir bajando dependiendo de la necesidad que tengamos. ¿Bien? Y así vamos a ir viendo y determinando en base a cada función, por ejemplo, la función max, que lo que determina es el valor máximo, busque el valor, perdón, aquí está, devuelve el valor máximo a una lista de valores. Entonces yo puedo utilizar esa función en estos mismos valores, le digo aceptar, ya puedo aquí identificar que el valor máximo entre todos estos datos es 60.000. Si mañana José Colón sube a 75.000, pues él automáticamente va a actualizar la sumatoria y el nuevo valor máximo. Igual el mínimo, si vuelvo acá, invoco una función que se llama min, devuelve el valor mínimo de estos valores y me dice que es 35.000. Si le bajamos el sueldo a Donald y le decimos que son 25.000, entonces ya automáticamente me da un nuevo valor mínimo. Bien. En cuanto a las funciones contar y contará, la función contar cuenta las cantidades de celdas que tengan valores numéricos. Por ejemplo, si yo vengo acá, y ustedes dirán, bueno, ¿y esa función yo la voy a utilizar? Va a llegar un momento en que usted va a tener que identificar dentro de un grupo de datos cuáles de ellos tienen valores numéricos.
o porque esos datos lo trajeron de otro sistema, o porque usted quiere hacer una conversión para hacer un cálculo. Son situaciones que se dan en el día a día y uno quizá no piensa que lo va a utilizar, pero llega el momento y justo está ahí esa función para ayudar. Entonces, en este caso, por ejemplo, me dice que hay 9 celdas con valores numéricos. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta celda que está acá, yo le elimino ese valor, ya él me dice que hay 8 celdas con valores numéricos. Si inserto un valor de texto acá, él no lo ve como un valor numérico. Y esa es la diferencia entre contar y contará. ¿Sí? Cuando utilizo contará, la función contará lo que hace es que me identifica un valor que no estén vacías. ¿Sí? Las celdas que no estén vacías. O sea que puedes tener un valor de datos dentro de esas rango de celdas. Y si tiene un valor, él lo va a contar como 9, aunque no tenga un valor numérico. Bien. Ahora, si no tiene ningún valor, ya ahí él no la cuenta. Ahora, si tiene un valor numérico o un valor de texto, él sí la toma en cuenta. ¿Puedo entender? Entonces, ahí vamos a la diferencia. Y promedio, ya la habíamos visto anteriormente, que básicamente nos hace el promedio, nos extrae el promedio de todos esos valores que ya, tomando en cuenta la cantidad de valores que son, realmente ya es una labor un poquito más tediosa para hacerlas de manera manual. Entonces ya aquí empezamos a ver la utilidad de la función promedio. Bien, entonces en base a esto van a realizar esa actividad. Eso en cuanto a la unidad 3 de Excel. Ya para la unidad 4 vamos a visualizar acá para que cargue. Pues un poquito lento acá, ok. Bien, iniciamos acá con el sellado del conocimiento de la unidad 3, con este foro de participación. Y luego empezamos a ver las instrucciones de la unidad 4, junto con su guía. Aquí vamos a trabajar el tema del ordenado y filtrado de datos. Esta parte es de vital importancia cuando nosotros queremos ordenar los datos en cierto orden, si queremos filtrar los datos en cierto orden. Importante mencionar que ni el ordenado de los datos ni el filtrado de los datos elimina información. O sea, básicamente lo que queremos es, utilizamos el tipo de herramienta para que la información se muestre cumpliendo con una, en este caso podríamos decir, con una condición en específico. Bien, con una condición en específico. Eso es lo que se busca con esto. Igual, material pregrabado acá, de asistencia para ustedes, y la entrega de la actividad por acá. Vamos a ver si nos descargó ya alguno de los de tomando tu tiempo. Bien, entonces aquí empezamos a ver parte de las instrucciones, ¿verdad? De lo que vamos a estar viendo en la unidad 4. Básicamente el concepto de ordenado y filtrado de datos, que se encuentra en el menú datos, precisamente.
tenemos varias formas de nosotros acceder al ordenado y filtrado por el menú datos. Aquí tenemos la sección de ordenar y filtrar, donde podemos ordenar y filtrar los datos de diferentes formas. También lo podemos hacer a través del menú inicio. Aquí tenemos la opción de ordenar y filtrar, específicamente en la sección de edición. Entonces, vamos a descargar nuevamente esta práctica, a ver. No sé si hay un tema con la plataforma en este momento, pero bueno. Este es el foro que tienen que participar para el resumen de la unidad 3, para ya con esto entonces sellar esa parte del conocimiento de la unidad 3 sobre el uso de las fórmulas y funciones. Acá se demuestra en la instrucción opciones sobre cómo ustedes acceder, así como les mostré hace un ratito con el menú datos a las funciones de ordenado y filtrado de datos. Tomando en cuenta que en base aquí yo básicamente lo que coloco es una condición para que se muestre solamente los registros que cumplan con esa condición específica. Bien. Entonces, esto nos ayuda mucho y es como un preámbulo al tema de las tablas dinámicas, que eso lo vemos ya a partir del módulo de Excel intermedio. Muy interesante ese tema. Ya en cuanto a la guía, vamos viendo aquí algunas funciones. Algunas de ellas la vamos a ver teórica inicialmente por este módulo. Ya se desarrolla un poquito más en el módulo intermedio, pero sí es como un preámbulo, ¿bien? Para que ustedes vayan viendo ya lo que viene más adelante. De todas formas, vamos a ver cómo estamos de tiempo y vemos si podemos ahí avanzar algunas cositas de esta para que se la puedan ver también en la práctica. Bien, aquí tenemos concepto del filtrado y demás. Todo esto lo vamos a ver ahora en la parte práctica. Y esta hoja, que también está acá, como lo que es el parte cómo utilizar los filtros. Esta hoja aquí es como un ejemplo más claro. Pues básicamente aquí tenemos como una especie de nómina, a la cual luego se le aplica a través del menú datos, filtro. Si se fijan aquí tenemos estas pestañitas que tenemos acá. Y dependiendo de la columna a través de la cual yo quiera filtrar, en este caso elegimos departamento. Y elegimos que va a ser un departamento, solamente quiero que se muestre el departamento de administración. Cuando le digo OK, entonces aquí se aplica y se muestra solamente la información que tenía ese departamento. O sea, todos los registros que tenían ese departamento de administración. Y lo vamos viendo ya en la actividad práctica. En la actividad práctica ustedes van a tener, o ya tienen en la plataforma, 10 hojas dentro del libro con toda la información que ustedes necesitan. Dentro de esas 10 hojas van a tener 5 para ordenado, o sea, para prácticas de ordenado de diferente tipo. Y tienen también 5 para prácticas de filtrado de diferente tipo. Cada uno de los audiovisuales pregrabados les va a ir guiando paso a paso en cómo ustedes ir desarrollando cada una de estas actividades. Vamos a ir mostrando algunas, pues yo sé que tenemos un tiempo un poquito encima, pero la idea es que ustedes conozcan alguna en nuestro encuentro y ya las otras la vayan desarrollando paso a paso. Bien, entonces, por ejemplo, le suministramos los datos, que son estos precisamente para que no tengan que gastar tiempo desarrollando una base de datos. Y aquí tenemos las instrucciones de lo que deben hacer. Por ejemplo, ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Y leer e interpretar en este caso, el título nos da una idea de qué es lo que se quiere, bien claro. Entonces, por ejemplo, ordenar la base de datos según la categoría. O sea, que ya yo sé que en base a esta columna, categoría. En forma ascendente quiere decir de la A a la Z, si es numérico, de menor a mayor, y si es de fecha, del más reciente al más antiguo. Bien, entonces, un punto importante es que en el ordenado de los datos, nosotros seleccionamos los datos. Bien, si voy a filtrar datos, filtro en base a los encabezados de las tablas. Bien. Los datos se ordenan ellos, seleccionando los datos, y el filtrado se aplica al encabezado de la tabla. Por ejemplo, si quiero ordenar esto, le digo Control Shift, flecha hacia abajo para que me seleccione todos los datos hasta donde rompe con un espacio todo ese texto, toda esa base de datos.
Si se fijan aquí son 499 registros, yo hacerlo de manera manual me va a tomar un tiempo. Entonces, por esa razón, me ayudo de las funciones, las combinaciones de teclas. Control Shift, flecha hacia abajo. No seleccioné el encabezado, pues quiero solamente ordenar los datos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ordenar de la A a la Z las categorías sin importar dónde caigan las demás columnas. O sea, los registros de las demás columnas. Por ende, si acá yo vengo y le digo ordenar desde la A a la Z, él me va a decir, óyeme, tú tienes otras columnas a los lados, ¿qué hago con ellas? Si aquí yo le digo ampliar la selección, que es el valor por defecto, es el más utilizado, él lo que va a hacer es que si esa fila, él la tiene que mover hacia otro lugar, entonces él va a mover la fila completa hacia la nueva posición donde va a ir ese registro en particular. ¿Sí? Más, si yo selecciono aquí, continuar con la selección actual, él solamente va a hacer el cambio en la columna que yo tenga seleccionada en ese momento. Esto trae daños grandes a la data, pues si este vendedor, este proveedor estaba vendiendo marisco, puede que termine vendiendo bizcochos. Bien, porque voy a perder la integridad de la data. Eso se le llama. Pero puede que en escenarios ustedes requieran solamente ordenar una columna en específico sin importar lo demás. Por lo regular se utiliza mucho más esta opción. Le digo ordenar y podemos visualizar cómo ya en base a la columna categoría se han ido ordenando. Este es el orden que prima en la tabla. ¿Sí? Pues este es el campo que yo identifiqué, que es el que quiero identificar o ordenar en base a eso, las razones que tenga. Bien. Sigue por ahí hasta la Z. Entonces, según ustedes vayan avanzando en la realización de la actividad, el documento va a ir quedando de una forma. Una vez usted realice todas las actividades, va a guardar el documento y lo va a cargar nuevamente en la plataforma. Y ese es el proceso que nosotros vamos a evaluar. Bien. Por ejemplo, acá nos pide ordenar la base de datos según el total de forma descendente. Entonces ya yo sé que tengo que venir aquí al total. Control Shift flecha hacia abajo. De forma descendente quiere decir de mayor a menor, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta de algo. De que acá, cuando hacemos nuevamente clic, nos damos cuenta que el menú cambió. Quiere decir esto, que esto es un menú dinámico, que dependiendo del tipo de dato que yo tenga seleccionado, el menú que me va a mostrar acá va a cambiar. Bien. Entonces, si es de descendente, quiere decir que es de mayor a menor. Y ya aquí yo amplío la selección. Cuando digo ordenar, aquí se va a ver cómo va reduciendo el valor hasta llegar al mínimo. ¿Sí? Con lo que se busca. Si vamos viendo, vamos a ver el tercero de ordenado, por ejemplo. Y aquí esto se va poniendo un poco más interesante. Porque ya acá nos pide que sea en base a una lista de valores. O sea, ya yo no quiero que sea de mayor a menor ni de menor a mayor, sino que de esos proveedores que hay aquí, yo quiero que tú me lo hagas en esta secuencia, que puede ser una necesidad en algún momento dado. Selecciono mis datos y ya en vez de seleccionar cualquiera de estos dos que lo hemos utilizado anteriormente, entonces le decimos aquí orden personalizado. Amplío mi selección y ya en el orden personalizado él me permite a mí seleccionar en base a qué columna. En este caso va a ser proveedor, que yo quiero ordenar, si es en base al valor de la celda o a un color, que lo vamos a ver en un ratito, va a ser en base al valor, que es en este caso el proveedor, y si quiero que se haga de la A a la Z, de la Z a la A, o en base a una lista que yo tengo personalizada, que es lo que yo tengo aquí arriba, por eso lo copié previamente a ejecutar la opción. Aquí yo puedo agregar esa lista de valores separadas por coma, cuestión de que cuando yo lo agregue, ya aquí yo puedo decirle, seleccionando estos valores, en base a esa secuencia de datos, que cuando yo quiero aceptar acá, se van a visualizar en ese orden personalizado que ya yo previamente he establecido, o que se me ha sido requerido. Bien. Y así podemos avanzar por el ordenado. Ya también aquí se nos pide, por ejemplo, ordenar en base a colores, que es posible también en Excel. Colores en un orden de secuencia, por ejemplo. Aquí me pide que lo haga en el precio por unidad. Los colores deben ser rojo, azul y verde. Entonces, yo vengo acá, selecciono mis datos, hago nuevamente un orden personalizado, amplío mi selección
Va a ser en base a la columna, siempre debemos indicar la columna, que es precio por unidad. Acá, en vez de ser en base al valor de la celda, voy a indicar que va a ser en color de la fuente. Y ojo, muy importante, porque aquí estoy seleccionando el color de la fuente porque es el texto que tiene el color. Pero en el ordenado 5 deben seleccionar el color de la celda porque es el relleno de la celda que tiene el color. Bien. Inmediatamente usted selecciona aquí el color de la fuente, él va a hacer un scan de todos los colores disponibles en esa columna. Y aquí me lo va a indicar. Entonces, ya aquí yo voy a ir seleccionando el color según la secuencia que se me ha sido solicitada. Por ejemplo, rojo primero. Si quiero agregar un segundo nivel, pues que necesito el azul y el verde, puedo agregar un segundo nivel. Nuevamente hago el ejercicio, precio por unidad, color de fuente, y aquí selecciono el azul. O si no lo quiero hacer tan manualmente, agregar y esto, pues simplemente selecciono, copio el nivel, ya tengo todo agregado y simplemente selecciono el siguiente color. Cuando ya yo hago aceptar, entonces ya él automáticamente me coloca todos los rojos inicialmente, luego el azul, y luego todos los verdes debajo. ¿Qué les parece? ¿Habían visto esta función anteriormente? Bien. Bueno, señores, ya con relación al filtrado, básicamente es muy similar, como les dije anteriormente, para ir finalizando, porque sé que tienen el tiempo limitado. Como les dije anteriormente, el filtrado de datos se aplica al encabezado de la tabla. Entonces yo selecciono mi tabla y vuelvo acá a ordenar de filtrado, selecciono filtro y aquí me va a agregar las pestañitas. Dependiendo de la necesidad que yo tenga, por ejemplo, en este caso me pide que muestre solamente las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Entonces yo vengo a la pestaña de ciudad, quito la selección de todo y selecciono solamente Manchester. Este es uno de los mejores casos, pues es un filtrado simple, solamente tiene una única condición, que es una única columna. Pero, por ejemplo, en el filtrado 1, que nos pide, por ejemplo, que muestre las ventas de queso Cabrales, que es un producto, y tofu, que es otro producto, de un vendedor en específico. En este escenario, entonces, debemos aplicar el filtrado igual, pero primero, por ejemplo, en el nombre del producto, quito todo, busco entonces tofu, queso Cabrales. Aquí veo que tengo tanto queso Cabrales como tofu, pero en vendedor, que él me está especificando acá que debe ser solamente las de Davolio, aquí veo que tengo varios vendedores. O sea que puedo limitar mucho más ese filtrado de datos para ser más específico a lo que yo ando buscando. Bien, entonces aquí yo puedo indicar con una segunda celda compuesto, Davolio, y aquí es más específico y me reduce la búsqueda a solamente 4 ítems. Lo que sí deben tomar en cuenta es que a mayor cantidad de filtrados de datos, menos, en este caso, menos registros se van a encontrar, pues tantas condiciones que yo aplique, tantas condiciones tienen que darse para que muestre el registro o el resultado. Bien. Entonces, señores, les voy a dejar ya el contenido para que ustedes lo vayan desarrollando. Apóyense del material pregrabado para las demás opciones de filtrado, pues nos tomaría como unos 15 minutos más avanzar con esto. Y si surge alguna duda en el proceso, no duden en dejarme saber por el grupo de WhatsApp y con mucho gusto les apoyo. ¿Alguna duda o aclaración antes de cerrar este encuentro? Todo muy claro. Todo claro. Excelente, señores. Espero que les esté gustando el contenido y seguimos entonces la próxima semana. Pasen buenas y hasta entonces. Gracias, igual. Bye bye. Gracias.